Saludos mis hermanos a este canal Porque Católico. Yo soy Gustavo Luengo y este canal, como ya les he dicho, tiene la intención de compartir las razones de mi fe. En esta oportunidad yo quería comentar sobre un video que le pasaron a un amigo mío se llama Living Waters, este supuesto ministerio. Digo supuesto porque ya ustedes, cada quien puede sacar su conclusión después que veamos este video. Este es uno de muchos videos que yo también he recibido donde se quiere poner en tela de juicio lo que nosotros como católicos creemos. Miren, yo voy a aclarar algo antes. Yo entiendo que cada quien tiene la libertad de creer lo que quiera creer. Y está bien, yo lo respeto. No tengo ningún problema con que alguien profese una fe distinta a la mía. Quiero dejar eso bien claro. Pero cuando tu fe se basa en lo que tú crees que los católicos creemos, entonces no cuadra. Necesitamos defenderla. Este video también tiene un buen propósito porque nos llama a que nosotros conozcamos nuestra fe. No es lo mismo que uno conozca lo que uno cree, que uno esté seguro, a que uno cree porque, bueno, yo me bautizaron católico y toda la vida he sido católico. Esa no es nunca una razón contundente para tu fe. Recuerden siempre que todo lo que refiere a la fe también nos indica cómo nosotros nos salvamos. Entonces la vida eterna es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta bien en serio. Estas personas de Living Water, con este video y con muchos, este es un canal de YouTube que está en inglés originalmente y en español. Y ellos nos hacen ver a nosotros los católicos como que, pobrecitos, estos ignorantes están condenados porque están engañados. Nos hacen ver como que si nosotros estamos ahí porque somos unos bobos prácticamente, que no sabemos ni siquiera lo que nosotros creemos. A la vez que es un llamado a nosotros para que nos formemos en la fe, es también para que estemos alertas de estas mentiras que dicen en contra de nosotros y de lo que nosotros creemos. Y yo en este video me sentí obligado a hacerlo porque no solamente para responderle a este amigo, sino cualquier persona que haya sido objeto de este tipo de ataques pueda entender, ver las mentiras que nos dicen o las mentiras que dicen de nosotros. Son calumnias que dicen sobre lo que cree la Iglesia Católica, sin fundamento bíblico ni de ningún tipo. Puras falsas conclusiones que lanzan contra nosotros. Entonces, aquí de una manera distinta que hemos hecho los otros programas, vamos a comentar esto. Este video dura 16 minutos, pero dicen tantas cosas en contra de nosotros los católicos que puede ser que se extienda un poquito más. Así que yo les recomiendo que tengan paciencia y que si les gusta lo comenten y lo compartan porque le puede servir a alguien más. Entonces vamos a comenzar viéndolo, a ver qué dice esta gente que supuestamente creemos nosotros. ¿Ok? Vamos a ver. Se dice que hay solo dos cosas en la vida que son seguras, la muerte y los impuestos. Pero eso no es cierto. Las dos cosas en la vida que son seguras son la muerte y el hecho de que, si yo comparto el evangelio con un católico romano, habrá muchos comentarios en la sección de comentarios como estos. Realmente odias a los católicos, ¿no? La verdad es que estimo a los católicos romanos. Y cuando conozco a alguien que dice que no ha nacido de nuevo, que según la Biblia no es salvo y se dirige al infierno, no voy a decirle, eres un católico romano y por tanto te descalifica para escuchar cómo puedes encontrar la vida eterna. Aquí tengo que parar la primera vez. Mira la afirmación que está haciendo esta persona. Esta persona que sale ahí en este video, ahí este hombre, dice que si nosotros no hemos nacido de nuevo, vamos al infierno. Y él asume que los católicos no hemos nacido de nuevo, por lo tanto, vamos al infierno. O sea, ya esta persona nos está mandando al infierno. A ti y a mí. Si eres católico, según él, ya nosotros vamos al infierno. Evidentemente, esta gente no conoce que nosotros también creemos que hay que nacer de nuevo, pero cuando Jesucristo dice que hay que nacer de nuevo, se refiere al bautismo. Por lo tanto, si tú estás bautizado, así como yo,
ya nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo. Si esto fuera lo único que necesitamos para ir al cielo, según lo que dice esta persona, estamos listos. No tenemos de qué preocupar. Pero lo que él está asumiendo no es eso. Lo que él está asumiendo es que si nosotros no creemos lo que él cree, entonces nosotros estamos condenados al infierno. Él se vuelve el juez aquí en la tierra de quién va al infierno y quién no. Ni siquiera pone como premisa primordial o suprema ir al cielo, que es lo que nos debe a nosotros motivar. Si no, cuidado, ustedes se van al infierno. Ya aquí empezamos mal. Empezamos mal porque él está predispuesto a que nosotros estamos condenados. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y tú, si eres católico, tampoco deberías estar de acuerdo con eso. Porque si no, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Pero bueno, vamos a seguir. Y si ves nuestros videos, sabrás que me mantengo con el Evangelio. Muy pocas veces hablo de que el Papa le reza a María. Oh María, sotto la tua... Vieron que empezamos mal. Él dice... Sin embargo, muy pocas veces hablo de que el Papa le reza a María, como que si eso fuera malo. Él está asumiendo de que el hecho de que el Papa le reza a María, igual que yo también, y tal vez tú, que eres católico, le rezas a María el rosario o le pides a María su intercesión, él ya está considerando que eso es malo. Tan malo que para él es una crítica, para él es negativo y como lo dijo el primero, nos lleva a la condenación. Señor, de verdad. Bueno, vamos a seguir porque quiero escuchar esta oración, aprovechando que él la puso, que el Papa Francisco le está haciendo a la Virgen María. Protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amén. Muy pocas veces menciono el hecho de que, según el Nuevo Testamento, María tenía al menos 6 hijos más, lo que significa que ya no era virgen. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Ay, Dios mío. Miren, yo quiero dejar claro varias cosas. La Biblia no dice en ninguna parte los hijos de María. Si no me creen, búsquenlo. La Biblia no dice en ninguna parte los hijos de María. Ya con eso debería ser suficiente. Porque esta persona está diciendo que María tuvo al menos 6 hijos. Él está diciendo eso. Ustedes escucharon. Él está diciendo María tuvo al menos 6 hijos. Esto es una declaración que está haciendo como que si él estuviera muy seguro. Y está citando Mateo 13 de 55 al 56, que dice esto: ¿no es este el hijo del carpintero? Miren, estas personas que está contando Mateo en el Evangelio, que se refirieron a Jesús así, no creían que Jesús era el Mesías. Y estos hermanos protestantes, sobre todo esto de Living Water, que es el video que estamos viendo, se está sumando a estos que no acreditaban a Jesús como el Mesías porque precisamente era el hijo del carpintero. Y además de esto, ¿verdad? Estaban sus hermanos aquí. Vamos a leerlo otra vez. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo o Santiago? ¿Ok? Quiero aclarar que Jacobo y Santiago son el mismo nombre. José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, si son hermanas, por lo menos eran 2, más 5, entonces por lo menos 7. No sé, como dijo él, o está seguro él, de que María tenía como hijo. Pero díganme ustedes, aquí dice que toda esta gente eran hijos de María. No. Aquí cuando se refiere a Jesús dice su madre María y los demás dice sus hermanos. Y ya con esto debería ser suficiente. Ya con esto nosotros deberíamos echar al piso esta alegación de que esta gente eran hijos de María. Y no digo esta gente de manera despectiva, sino que no eran hijos de María. Simplemente.
Sin embargo, vamos a explorar un poquito más. ¿Qué es esto? Según algunos hermanos confundidos, sí, confundidos, porque están confundidos por estos versos. Deberían ser por lo menos 7, los hijos de María. Santiago o Jacobo, ¿okay? José, Simón, Judas y sus hermanos, o sea, por lo menos 2. Pero vamos a ver si fue María la mamá de estos. Y no puede ser. Y se demuestra fácilmente. Vamos a hacerlo con la Biblia. Porque esta gente supuestamente sola escritura. Toda su fe la basan en la Biblia. Pero para que sean sola escritura me parece que no saben leer la Biblia. Vamos a seguir. Dice aquí, voy a leer Mateo 27, del 55 al 56. No es casualidad que sean los mismos versículos. Seguimos. Había allí muchas mujeres. María Magdalena y María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Están oyendo, no? Vamos a repetir. Había allí muchas mujeres. María Magdalena, aquí está una María. María, la madre de Santiago y de José. Aquí están 2 supuestos hijos de María. Y María, la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a estar claros aquí, ¿verdad? Yo sé que a veces esto puede ser un poco confuso, pero les invito a que vayan a los versículos que estamos citando. En este caso, Mateo 27, del 55 al 56. ¿Qué podemos deducir de este texto? Que no dice María, la madre de Jesús, por ningún lado, ¿verdad? Tampoco dice María, la madre de Jesús, de Santiago y de José. No dice. Entonces no era la mamá de ellos. María la Virgen. No se menciona a María, la madre de Jesús, como madre de ninguno de estos 2, Santiago y José. Todo lo contrario. Vemos una María que es madre de José y de Santiago, pero que no puede ser la madre de Jesús. Se menciona también a la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Esto lo podemos verificar en Mateo 10:3. Mateo 10:3. Luego, Santiago, hermano de Jesús, no es el mismo Santiago, hermano de Juan. Pero sí se cita a su madre. ¿Será acaso María? No. No es María la madre de Jesús. No es posible que sea la Virgen María. Porque en Mateo 20, del 20 al 28, esta mujer se presenta a Jesús a pedirle los primeros puestos para sus hijos. Y en esta ocasión que esta mujer se le presenta a Jesús, no le dice hijo, no llama hijo a Jesús, ni presenta a sus hijos como sus hermanos. No le dice, dale los puestos a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Esta no puede ser, por tanto, la Virgen María. Entonces, esta María mencionada ahora podría ser la misma María de San Mateo 13, del 55 al 56, que mencionan ellos ahí. No. No es posible. Si la madre de Jesús fuese la madre de Santiago y José, lo diría. No se la nombra como madre de Jesús, sino como madre de los otros 2, Santiago y José. Como lo vimos en Mateo 27, del 55 al 56. Sigamos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Esto lo vemos en Marcos 6:3. Miraban desde lejos entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo o Santiago, el menor, y de José y Salomé. Miren esta lista. Esto está en Marcos 15:40, narrando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a María Magdalena, Salomé, que seguramente era la esposa de Zebedeo, madre de Santiago y de Juan. También Jacobo, Santiago y José, cuya madre es una María, pero no aparece para nada María, la madre de Jesús. ¿Me siguen? Si nosotros respetamos el lenguaje bíblico,
y hacemos un análisis honesto, sin prejuicio, nos damos cuenta de que en el idioma hebreo o arameo no existía ninguna expresión para diferenciar entre un primo, un hermano, un sobrino, un tío. No existía. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Pero yo no me voy a ir al Antiguo Testamento, donde puedo sacar ejemplos de Abraham y Lot. Puedo sacar ejemplos de Cantar de los Cantares, que el esposo llama a su esposa hermana. Lo puedo hacer. Pero yo me voy a quedar en el Nuevo Testamento. Fíjense este detalle que nos lanza Juan. Esto está en Juan 19:25. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces habían enfrente de la cruz 3 Marías. Y dice que al lado de la madre de Jesús, María, había otra María, su hermana. Se quiere decir que Joaquín, el papá de María, la madre de Jesús, no le dio el cerebro y le puso a otra hermana María. Y a nosotros nos puede parecer eso una justificación flocha, porque sí, porque en nuestra cultura suele suceder eso. A hijos de la misma madre y padre le ponen el mismo nombre, pero para los judíos no. Eso no sucedía. Por lo tanto, cuando Juan se refiere a que esta María que estaba al lado de María la madre de Jesús era hermana, lo que se está refiriendo es que eran familiares. Es que es lógico. Nosotros somos hermanos también de Cristo. Se nombran muchos hermanos. Podemos leer en todo el Nuevo Testamento. Hermanos, hermanos. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que por llamarlos hermanos estén afirmando que eran hijos de María. No es así. Vamos a hacer unas observaciones. En todos los evangelios aparece María Magdalena. Solo en Juan aparece la Virgen María. Pero vemos siempre que aparece una María como madre de Santiago y José, o como esposa de Cleofás. Entonces, ¿será la esposa de Cleofás la madre de Santiago y José? Vamos a ver. Primero, Santiago aparece como hermano de Jesús y también hermano de Judas, José y Simón. Segundo, en la carta a los Gálatas nos menciona un Santiago y dice hermano del Señor. Dios mío, ¿cuántas veces me han dicho? No, Pablo dice que Santiago es el hermano del Señor. Eso está en Gálatas 1:18. Estaban hablando de Jerusalén y estaban refiriéndose seguramente a Santiago, que era obispo de Jerusalén para ese momento, que era Santiago el menor, como dice Marcos 6:3. Y este Santiago fue apóstol de Cristo. Como Jesús solamente tuvo 2 apóstoles con el mismo nombre, Santiago o Jacobo, uno es el hijo de Zebedeo, ¿sí?, que murió en manos de Herodes, y el otro es el hijo de Alfeo. Ahora me van a decir también entonces que María estuvo con Zebedeo o con Alfeo, porque no hayan cómo hacer. Tercero, en Lucas 16, versículo 6, nos muestra que Santiago, hijo de Alfeo, es hermano de Judas Tadeo. Y sabemos que este Judas fue el autor de la carta de Judas, que dice, entrandito, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Eso está en Judas 1:1. ¿Ustedes creen que si Judas Tadeo realmente es hermano de Cristo, de sangre o hijo de María, va a decir yo soy hermano de Santiago y siervo de Cristo? No tiene sentido. Hubiese dicho que si realmente lo hubiese sido, que él era hermano de Cristo, hermano de sangre. En Mateo 13:55 aparecen Judas y Santiago como hermanos de Jesús. Pero en su carta, Judas se proclama hermano de Santiago. No dice hermano de Jesucristo. Otra vez. Por lo tanto, atendiéndonos nosotros, siendo honestos con la Biblia, siendo intelectualmente honestos, podemos deducir lo siguiente.
que estos supuestos hermanos de Jesús, Santiago y Judas, que salen en Mateo 13, 55 al 56, no son hijos de María. Que Judas, que aparece en Mateo 13, del 55 al 56, es el autor de la carta de Judas, y que él no se proclama hermano de Jesús, mientras que Santiago o Jacobo, que también aparece como hermano de Jesús en otro lugar, y es el que Pablo vio en Jerusalén, y también el autor de la carta de Santiago, que muchos protestantes detestan, cuyo nombre del papá es Alfeo o Tadeo, porque Tadeo es en arameo la traducción de Cleofás. Con esto se demuestra que María, la que aparece en la cruz como madre de Santiago y José, es la misma que aparece como la esposa de Cleofás. Que Cleofás y Tadeo es lo mismo. Por lo tanto, Judas es hermano de Santiago y de José, lo que se citan en este versículo tan famoso. Mateo 13, del 55 al 56. Que Simón aparece mencionado en Mateo 10, 13 y en Hechos 1, 13. Que María, la esposa de Cleofás o Alfeo, es la madre de Santiago, José, Simón y Judas, que están citados en Mateo 13, 55 a 56. Así que si eran hijos de María, pero no, María la madre de Jesús. Que esta misma María es citada en Juan 19, 25 como hermana de María, pero no hermanas de los mismos padres, sino parientes. María no tuvo más hijos. Y esto que esta gente está diciendo ahí, este versículo que usan, es una mentira. No el versículo, sino lo que ellos alegan. Porque la Biblia no dice en ninguna parte que María tuvo más hijos. No se dejen engañar. Vamos a seguir. María dijo: Mi alma exalta al Señor, mi espíritu se ha regocijado en Dios, mi Salvador. La razón por la que se regocija es porque Dios ha enviado a mi Salvador, dice. Se regocija en Dios su Salvador. Puede ser una sorpresa para muchos, pero María sabía que necesitaba a un Salvador, porque ella era una pecadora, y lo sabía. Y su gozo viene porque Dios ha enviado a su Salvador para salvarla de su pecado. Y ver a María. Qué osadía. Miren, empecemos con el sentido común. Yo como hijo, si alguien habla de mi mamá así y dice que mi mamá es una pecadora, así por así, se las va a ver conmigo. Y yo me imagino que Jesús debe pensar lo mismo. Porque primero, no es la madre de cualquiera. Aunque mi mamá es muy buena y yo considero que es una persona santa, no la puedo comparar con María, la madre de Jesús. La madre de Jesús, que nosotros, igual que estas personas, creen que es Dios hecho hombre. Y afirmar que María es una pecadora sin que la Biblia lo diga en ninguna parte es bastante atrevido. Pero no solamente eso. Ellos afirman que como María dice que se regocija en Dios su Salvador, entonces ella es una pecadora. Esta es la conclusión que este tipo, John MacArthur, que es uno de los más fervientes y férreos anticatólicos que existen aquí en los Estados Unidos, que dice unas cosas terribles de nosotros los católicos. Entonces ya como él dice que María acepta que necesita un Salvador, ya ella es pecadora. Se está haciendo una afirmación sin basamento. Yo voy a aclarar esto con un
simple ejemplo. Supongamos que vamos en un camino y en ese camino hay un foso, hay un hueco. Y yo caigo en ese hueco. Y entonces alguien llega y me saca de ese hueco. Esa persona me salvó. Yo he sido salvado porque me sacaron de ese hueco. Es una manera de salvar. Pero ¿qué tal si cuando yo voy caminando y no veo el hueco, alguien previene de que yo caiga en el hueco? Me avisa, epa, Gustavo, cuidado con ese hueco. Y yo lo veo y no caigo. ¿Esa persona me salvó o no me salvó? Claro que sí, ¿verdad? Me salvó. Igual María. Sí, ella necesita un Salvador como todos nosotros. Pero en esta ocasión, por las virtudes de Cristo, porque esta no es una persona cualquiera como yo, ni como cualquier otra. Esta mujer, ¿verdad?, concibió en su vientre a Dios mismo. Y en virtud de eso, de que iba a concebir a Jesús, a Cristo, fue salvada preventivamente, así como el ejemplo de que previno a alguien que yo cayera en ese hueco. María fue salvada del pecado. Así. Sí, claro, necesita un Salvador, pero no porque haya pecado, sino para que no peque. No se dejen engañar. No dejen que calumnien a María. Yo sí defiendo a María, porque es la madre de la persona que yo amo, que es Jesucristo. Y además de eso, en ninguna parte en la Biblia dice que María cometió pecados o narra o describe algún pecado que haya cometido María. ¿No les parece a ustedes eso osado? Por llamarlo de la mejor manera. Por no querer ser tan agresivos y directos. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué más tiene este caballero que decirnos a nosotros. María, como la nueva Eva, encaja en el plan de Dios para salvarnos y ver lo que eso tiene que decirnos sobre la perpetua virginidad de María. Esta es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María y su título, Toda Santa. Veremos cómo la Iglesia ha creído en la suposición de María y su coronación como reina del cielo y de la tierra. Tampoco mencionó el hecho de que los discípulos estaban casados. Entonces él está criticando a nosotros porque creemos en la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Otra vez por virtud de Cristo, sin mencionar, fíjense, aquí no mencionan ningún versículo bíblico, sino simplemente lanzan acusaciones en contra de lo que nosotros creemos entre los dogmas marianos, como son la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, la ascensión a los cielos y la maternidad divina. Todos están relacionados porque todos giran en torno a Cristo. Si ellos no lo quieren creer, ¡chévere! Pero ¿por qué nos van a decir a nosotros que estamos equivocados o mintiendo por creer esto? ¿Con qué argumento? No hay. Voy a echarlo un poquito para atrás, porque aquí empieza a lanzar otra que es también bien usada, bien popular. Vamos a echarlo un poquitico para atrás así. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir ahora. Y su coronación como reina del cielo y de la tierra. Tampoco mencionó el hecho de que los discípulos estaban casados y que Pedro tenía una esposa que solía viajar con él. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir esto? Atacando el celibato sacerdotal de la Iglesia Católica. Desde la completa ignorancia, porque el hecho de que el Evangelio, en este caso Mateo 8:14, que ellos van a mencionar ahorita, dice que por supuesto Pedro tenía suegra, pero no dice que la esposa estaba con él ni nada, como ellos afirman, de que la esposa andaba con Pedro, para arriba y para abajo. No lo dice. Lo único que dice es que Pedro tenía suegra. No nosotros negamos de que Pedro estaba casado. Sería estúpido para nosotros decir, no, Pedro no estaba casado, tenía suegra. Claro, pero puede ser también que Pedro estuvo casado y su esposa pudo haber muerto o lo que sea, pero seguía teniendo suegra. Sin embargo, esto no es la justificación que la Iglesia Católica utiliza
para decir que los sacerdotes tienen que tener celibato. El celibato sacerdotal no es una doctrina de la iglesia, es una disciplina de la iglesia. Y nosotros reconocemos y sabemos que muchos de los primeros sacerdotes, obispos y papas eran casados. Eso no es nada doctrinal. Eso es algo disciplinario, pero como ellos en su ignorancia lo que quieren es criticar a la iglesia católica, no saben. Pero si el católico no sabe tampoco, entonces se confunde y dice, wow, es verdad. ¿Por qué entonces los sacerdotes no se casan? El celibato es un don, es un llamado especial. Y el que acepta el sacerdocio o el llamado del sacerdocio sabe ahora que cuando él acepta ese llamado y decide seguir ese llamado incluye el celibato. No es que le prohíben casarse, es que el llamado del sacerdocio incluye el preservarse solamente para el Señor y para su iglesia. Y con eso nosotros no estamos yendo en contra de nada. Al contrario, Jesucristo menciona también que hay unos que se han quedado eunucos para el servicio del reino. Muchos apóstoles, porque él dice ahí en ese video que todos los apóstoles eran casados o los apóstoles estaban casados. Mentira. El único que sabemos, por cierto, de que estuvo casado fue Pedro, por este versículo donde menciona a su suegra. Pero Pablo sí explícitamente dice que él quisiera que todos se mantuvieran como él, solteros, para dedicarse completamente al servicio de la iglesia o al servicio del Señor, a las cosas del Señor, para ser más específico. Entonces es una medida disciplinar, no es nada doctrinal y no estamos haciendo nada malo ni en contra de las escrituras para que la iglesia diga no, los sacerdotes son célibes. Jesucristo fue célibe. ¿O es que me van a salir con lo del código da Vinci? ¿De verdad? ¿De verdad? Por favor, por favor. Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Tampoco mencionó que las escrituras dicen, no llames a ningún hombre padre, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Si nosotros vemos simplemente, esto es el sentido común, entonces a nuestro papá tenemos que decirle progenitor. No le podemos decir padre, porque esto excluye que nosotros no podemos decirle a nadie padre en la tierra, cuando no vemos lo que Jesucristo nos quiere decir con esto. Ellos simplemente para atacar a la iglesia, como nosotros le llamamos los sacerdotes, padre. Entonces, no, Jesucristo dice que no le podemos decir padre a nadie. Yo me imagino que cuando este tipo llegaba a su casa, cuando estaba joven, le decía, hola, progenitor, ¿cómo estás? ¿Ustedes creen eso? No le llamaba padre. No tiene ningún sentido lógico. Pero bueno, ¿qué podemos pedir de gente que solamente tiene prejuicios en contra de lo que nosotros creemos? Bueno, vamos a seguir a ver qué otra cosa nos quieren enseñar estos tipos de Living Water. Tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Crecí en una iglesia católica. Cuando llegué a ser adulta no me sentí alimentada. Así que me salí del catolicismo y me fui al cristianismo, y fue una iglesia cristiana donde fui alimentada. Bueno, esto lo voy a reaccionar por parte. Primero quiero dejar algo bien claro a mis amigos católicos, a mis hermanos católicos que puedan ver esto, y también a los que no son católicos. Nosotros los católicos a veces hemos caído en el error de ceder el título de cristianos a cualquiera y quitárnoslo a nosotros. Entonces te preguntan, ¿tú eres cristiano? Y uno dice, no, yo soy católico. No, nosotros somos católicos cristianos. De hecho, los cristianos que murieron mártires en Roma en todas las persecuciones del inicio de la iglesia eran católicos, no eran protestantes, no eran estos cristianos ahora de iglesita que hay por ahí.
ni de las iglesias históricas, como llaman a las iglesias evangélicas históricas, que se llaman también las que vinieron con Lutero y después inmediatamente de Lutero. Llámese la luterana, calvinista, metodista, ¿verdad? Anglicana, que son las más antiguas después de Lutero, 1516 aproximadamente. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que esta persona dice, no, yo era católica y ahora soy cristiana. Sí, en verdad tienes razón, porque nunca fuiste cristiana cuando estabas dentro de la iglesia católica. Pero no es que ahora, como yo me salí de ser católico, ahora sí soy cristiano. Eso no es así. Y nosotros tenemos que adueñarnos de ese título. Pues no somos católicos cristianos, porque nosotros seguimos a Cristo. Y es la iglesia que fundó Cristo, no la que fundó el pastor X. ¿Okay? Hace 50, 20 años por ahí, como hay muchísimas que salen todos los días. Entonces esto primero lo quería dejar claro. Vamos a seguir a ver qué más nos quiere decir esta hermana, que ahora sí es cristiana, supuestamente. ¿Leías la Biblia cuando eras católica? No, la verdad no. Fui a la catequesis y me entrenaron ellos y de verdad no estaba la Biblia. ¿Recuerdas el catecismo? Esto es otra cosa que nos está enseñando ella, en su error, ¿no? Sí, es verdad. Si nosotros somos católicos, pero no queremos leer la palabra de Dios, no nos queremos dejar enseñar por Dios a través de su palabra, por supuesto que nos vamos a conocer a Cristo. San Jerónimo decía, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Es verdad. Pero ahora, ella dice, no, yo fui a la catequesis y me entrenaron. Otra vez acepto un mea culpa de nosotros como iglesia católica. Muchas veces la catequesis y el catecismo es enseñarle a los chamos a orar y cosas mecánicas. Hasta los adultos también. Y no podemos hacer eso. Eso es un error que hemos venido cometiendo. Tenemos que dar el catecismo con la Biblia, porque es allí donde se basa el 99.9% de las doctrinas de nuestra iglesia. Ahí está lo que enseñó Cristo. Y ahí podemos encontrar justificación a nuestras dogmas y doctrinas. Por otro lado, esta señora dice que le dieron el catecismo. Si ustedes van al catecismo de la Iglesia Católica, cualquiera, lo invito, online, busquen catecismo de la Iglesia Católica y abran cualquier parte, se van a dar cuenta que está lleno, full de citas bíblicas y de justificaciones en las Escrituras de todo lo que ahí se enseña. Full. La Iglesia Católica lo que enseña no son inventos que se le ocurrió a alguien porque no tenía nada que hacer o porque le pareció que estaba mejor que lo que Cristo enseñó. Entonces estas personas que se salen de la iglesia y dicen estas cosas es porque nunca practicaron y vivieron su fe. Nunca les interesó tampoco conocer su fe. No digo que por eso sean malas, ojo, no estoy juzgando, no estoy haciendo juicio de personas, sino que esto nos aplica a todos. Si nosotros no conocemos nuestra fe, claro, nos engañan fácilmente, porque todos tenemos la necesidad de conocer de Dios. Y si no lo conocemos en donde estamos, en la Iglesia Católica, vamos a seguir buscando esa necesidad y gente se aprovecha de eso para enseñar doctrinas falsas. Ojo, también con buena intención, probablemente, pero falso igual. Entonces, les invito a que nos fundamentemos más en nuestra fe, que leamos un poquito la Biblia, un poquito mucho, que leamos el catecismo de la Iglesia Católica para que veamos por qué creemos lo que creemos. Así nuestra fe va a ser más sólida y vamos a tener una mejor relación con nuestro Dios, sobre todo en la persona de Jesucristo, que es la última revelación. Entonces vamos a seguir oyendo a ver qué más dicen aquí. ¿10 mandamientos? Sí. El catecismo católico. Lo voy a poner un poquito para atrás. No estaba la Biblia. ¿Recuerdas el catecismo? ¿Los 10 mandamientos? Sí. El catecismo católico en realidad omite el segundo mandamiento. Lo sacaron y dividieron el 10º. El segundo mandamiento, si te fijas en Éxodo 20, el primero es yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Ese ha desaparecido del catecismo católico y dividieron el 10º para que sigan habiendo 10.
Así que cuando le pregunto a un católico cuál es el segundo, ellos dicen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que es el tercero porque no saben que falta el segundo. Este es el comediante George Carlin, que creció siendo católico irlandés. Solía ser católico irlandés, ahora soy estadounidense, ¿sabes? Uno crece. Escuchen con atención cuando menciona el sexto mandamiento, no matarás, creyendo equivocadamente que es el quinto mandamiento y claramente sacando esa creencia del catecismo católico romano. Y del que no hemos hablado todavía, no matarás. Asesinato. El quinto mandamiento. Cuando esta mujer dijo que era una católica romana y que estaba en el ocultismo, alguien dejó este comentario. Esa señora wicana no es católica, y estos deberían ser los verdaderos 10 mandamientos, y luego los citó, evidentemente extraídas del catecismo católico romano. Yo, el Señor, soy tu Dios. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Es el primero de los 10 mandamientos. Pero luego se salta al segundo mandamiento, el que prohíbe inclinarse a imágenes, y se va directo al tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Eso es porque el segundo mandamiento fue eliminado y el 10º fue dividido en 2 para que nadie se dé cuenta que ha sido eliminado. Bueno, fíjense cómo concluyen. Según esta persona, el 10º mandamiento se dividió en 2 para que nosotros los bobos, ¿verdad?, los inocentes e ignorantes católicos, no nos demos cuenta que la Iglesia Católica, en un plan conspirativo para estimular que la gente cometa idolatría, hemos eliminado el segundo mandamiento. Yo aquí me voy a extender porque esto es una gran mentira. Y con esta mentira, lo peor del caso es que mucha gente se va de la Iglesia Católica. Y la que no se va es molestada. Yo ya hice un video cortico sobre la idolatría, pero aquí voy a hablar específicamente de esto que esta persona dice sobre los 10 mandamientos. Y después tocamos un poquito, podemos ver más de la idolatría, pero quiero enfocarme en esto. Quiero que ustedes vean la intención de mentir descaradamente. Y yo lo voy a demostrar con el catecismo en la Iglesia Católica. Dice así. En la segunda sección, que se llama Los 10 Mandamientos del Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo 1, el primer mandamiento, dice así: yo, el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Éxodo 20, 2, 5. En el catecismo de la iglesia está así como está en Éxodo 20. Entonces resulta que esta persona dice que nosotros lo sacamos del catecismo. Y si ustedes van a cualquier Biblia católica, cualquiera, y van a Éxodo 20, se van a encontrar exactamente eso. Y el catecismo de la Iglesia Católica no solamente se queda con nombrarlo, así como ellos están diciendo que nosotros lo eliminamos, no se queda solamente con nombrarlo, sino que da, porque es el trabajo del catecismo, la función del catecismo, da una catequesis sobre eso. Vamos a seguir leyendo. Dice: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mateo 4:10. Repito, estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica y literalmente. 1. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Artículo 2084. Se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses, dice Deuteronomio 6, del 13 al 14, que lo hablé en un video anterior. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. En el artículo 2085 dice lo siguiente: el Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. Eso está en Efesios 19 del 16 al 25
en Efesios 24 del 15 al 18 también. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Fíjense, con el catecismo estoy mostrando que no es cierto que la Iglesia Católica haya eliminado los mandamientos que prohíben la adoración de ídolos. Y no solo no lo ha hecho, sino que además dedica una explicación detallada de lo que es la idolatría. Y dice así en el artículo 21.12. El primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses más que el Dios verdadero, y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos. Sigue, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Pido perdón. Como ellos serán los que los hacen, cuando en ellos ponen su confianza. Eso es Salmo 115, el 4 al 5 y en el 8. Isaías 44, del 9 al 20, Jeremías 1 al 16, Deuteronomio 14, del 1 al 30, y así sigue dando citas bíblicas para que no digan que la Iglesia Católica no usa la Biblia. Dice también, continúa el artículo 21.12, dice, Dios por el contrario es el Dios vivo. Eso está en Josué 3:10, en el Salmo 42, versículo 3, que da vida e interviene en la historia. No se queda ahí el catecismo, fíjense, un tratado sobre idolatría. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. No podéis servir al Dios del dinero, dice Jesús mismo en Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Eso está en Apocalipsis 13:14, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Eso hace referencia a Gálatas 5, versículo 20, Efesios 5, versículo 5. Hay muchísimo más ahí, ustedes pueden verlo con sus propios ojos. No quiero extenderme tanto porque yo creo que ya es evidente que nosotros en la Iglesia Católica o en la Iglesia Católica como magisterio ha querido ocultar el segundo mandamiento. Pero yo quiero entrar en otro punto más aquí de lo que esta persona está diciendo, porque me interesa que todos nos demos cuenta cómo mienten. Y el papá de la mentira, el padre de la mentira es el demonio. Vamos a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver si aparecen numerados los mandamientos, así como ellos quieren mostrar, para saber cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente, porque ellos dicen que cada versículo es un mandamiento, se fijaron, ¿verdad? Lo que ellos no dicen, o vamos a decir que no saben, que en la Biblia no están numerados, sí están ubicados en versículos distintos. Aparentemente ellos ignoran que la organización de la Biblia en capítulos y versículos, tal como la tenemos hoy en día, es una obra diferente y bien posterior, ¿verdad?, a la elaboración de esos libros, que deberían agradecer ellos al trabajo de 3 personajes, Stephen Langdon, Santos Pagnino y Robert Estienne, en un proceso que viene a durar más de 3 siglos, que se inicia en 1220 y culmina en 1555. Ellos lo que pretendían era buscar facilitar a la persona la ubicación de pasajes específicos dentro de la Biblia. O sea que cuando Dios dio los mandamientos, no dijo mandamiento 1, no dijo así. Entonces lo pusieron así en los versículos, el que escribió el Éxodo. En este caso se le adjudica a Moisés. Por la historia sabemos que los mandamientos se han agrupado de manera diversa a lo largo de la historia. Nosotros utilizamos la agrupación de San Agustín,
que con fines catequéticos agrupa los mandamientos de esa manera. La misma organización utilizó Martín Lutero y la siguen utilizando las iglesias luteranas. Así, lo que estas personas llaman primero y segundo mandamiento, para nosotros es uno solo, en el cual la prohibición de hacer ídolos es una reglamentación del primero y se refieren a lo mismo. Pues si alguien hace un ídolo y lo adora, no está violando el que ustedes también consideran, amigos protestantes anticatólicos, el mandamiento que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Se cae de la mata, como dicen mis amigos cubanos. Podemos entonces justamente concluir que si ambos ordenan o prohíben lo mismo, es perfectamente lógico que son esencialmente el mismo mandamiento. No necesariamente hay que decir las cosas con las mismas palabras para dar a entender lo mismo. Inclusive, cuando Jesús habla del primer mandamiento, lo dice de muchas maneras que no coinciden literalmente en cuanto a la letra. Por ejemplo, cuando en el Evangelio Jesús le recuerda al demonio el primer mandamiento, le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto está en Mateo 4:10 para el que lo quiera buscar. A un fariseo que le pregunta cuál es el primer mandamiento, le responde citando Deuteronomio 6 del 4 al 5. Dice: Jesús le contestó con la Shema. El primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Esto está en Marcos 12, del 29 al 31. Que se vayan esta gente a pelear con Jesús, porque Jesús entonces también cambió el segundo mandamiento. Lo que pasa es que Jesús, siendo inteligente, entendiendo y teniendo dos dedos de frente, ¿verdad? Por supuesto, Jesús es la persona más inteligente que ha existido entre nosotros los hombres, ¿verdad? Que era 100% Dios y 100% hombre. Está metiendo la idolatría dentro del primer mandamiento cuando le contesta al fariseo o al escriba con la Shema. Pero dice que el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces vayan a pelear con Jesús, pues. Vayan a llevar al contrario a Jesús. A ver qué les pasa o qué les dice Jesús. Esta gente no siguen fielmente lo que Jesús enseña, sino que tienen una doctrina básicamente anticatólica. Están muy prejuiciados. El Catecismo de la Iglesia Católica además enuncian el primer mandamiento de varias maneras y en ocasiones de manera resumida así: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero eso no es distinto a lo que hace Jesús al citar Deuteronomio 6 del 4 al 5, cuando responde el fariseo: pues quien ama a Dios sobre todas las cosas no tiene otros dioses fuera de él, ni adora ídolos. Cuando ellos dicen que el 10º mandamiento lo dividimos en dos para que nosotros, pobres, ignorantes, católicos, no nos demos cuenta, porque nos tienen engañados. Vamos a ver cómo dice el texto original del Éxodo 20. En el versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Esto está en Éxodo 20, 17, repito. Según este Señor, nosotros lo modificamos para engañar. Pero por el contrario, si estudiamos bien el texto, encontraremos dos prohibiciones distintas, porque una condena la concupiscencia de la carne, que es provocada en este caso por la lujuria y se manifiesta en el deseo desordenado por la esposa o el esposo del prójimo, y la otra condena la codicia del bien ajeno, que es provocada por la avaricia. Son dos vicios distintos. Y por eso es que se divide en dos. En el libro de Deuteronomio, donde aparecen también enunciados los mandamientos, se puede apreciar esto más claramente, pues da un orden distinto. Dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Continúa: no codiciarás su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Deuteronomio 5, 21. Notemos que ahí ya se distingue mejor que son dos prohibiciones separadas, pues se utilizan verbos distintos para cada una. Primero se utiliza el verbo prohibir, desear, la mujer del prójimo, mientras que a continuación se utiliza el verbo para prohibir codiciar sus bienes. Esta agrupación de los mandamientos es tan válida como la de ellos, e incluso más en lo que se refiere al mandamiento sobre la mujer, ya que no se coloca a la mujer como una de las propiedades del marido, sino que la separamos como lo hace la misma Biblia en el pasaje de Deuteronomio.
Porque claro, en el de Éxodo 20 ponen a la mujer junto con las pertenencias como si fuera una cosa más, una pertenencia del hombre. A lo largo de la Biblia, cada vez que se mencionan los mandamientos, no siempre se hace exactamente en el mismo orden, ni con las mismas palabras. Jesús mismo, cuando los enunció, dijo, Él le dijo, ¿y por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Les dice él. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, del 17 al 19. Aquí también aparece en un orden distinto como aparece en el libro de Éxodo. Acusamos también a Jesucristo entonces que modificó los mandamientos, que los mutiló, que los cambió. ¿Para engañar a quién? Recuerden que una cosa es que estén en desacuerdo en la forma de agruparlos, lo cual es completamente lícito y respetable. Y la otra es levantar una acusación tan grave como es la de que nosotros mutilamos y ocultamos dicha prohibición de nuestros catecismos. Ahora, que con el catecismo en manos hemos visto que esto no es cierto, por lo tanto estas personas de Living Water están mintiendo. Mentira. Bella María. Cuando está ante la imagen de la Virgen y ante la imagen de Fátima, le pide que cuide a los pobres y a los excluidos al comenzar su pontificado. Bueno, yo aquí voy a ser honesto. Una persona ha crecido en una cultura, porque esto es una cosa no solamente religiosa de fe, también tiene un elemento cultural. Y a ti te dicen que la estatua de por sí ya es un demonio, es un ídolo, que es un dios falso, que además de eso todo lo que le hacen es una idolatría, que es cosa maligna, malvada, o que Dios la reprocha, Dios la rechaza. Entonces, por supuesto, yo tratando de poner en el lugar de estos hermanos protestantes que tienen ese prejuicio cultural y religioso, estas imágenes chocan porque no entienden realmente lo que es adorar, ¿verdad? Ellos piensan que adorar es poner incienso, hacer procesión, orarle, esto que hizo el Papa, besarlo, pedirles, ¿verdad? Pedirles intercesión. Para ellos todo esto es idolatría. Entonces, por eso es que ellos lo colocan aquí de manera amarillista y por supuesto hacen un zoom in a Éxodo 20 para que nosotros nos despertemos y salgamos corriendo de la Iglesia Católica que nos manda a adorar, que nos manda a ser idólatras. Gracias Living Water. Y esto es solamente desconocimiento y prejuicio. Desconocimiento y prejuicio. Vamos a seguir a ver qué más tienen que decir. Crecí en una iglesia católica. Fui a una escuela católica. Sí, soy católico romano. Crecí en una iglesia católica. Siempre he sido un cristiano. No soy lo que llamas un cristiano nacido de nuevo. No, siempre tuve valores cristianos. Cuando algo es superfluo, ¿sabes lo que eso significa? ¿Superfluo? Superfluo significa algo extra. Si alguien es nacido de nuevo, es cristiano, y si es cristiano, es nacido de nuevo. Así que decir cristiano nacido de nuevo es como decir que soy un doctor médico. No es necesario. Si soy doctor, soy médico. Correcto. Entonces, Carlos, necesitas nacer de nuevo para ser salvo. Jesús dijo eso en Juan 3. No creo en la filosofía de que si no has nacido de nuevo, no irás a un cielo, a un lugar mejor. No creo en eso. ¿Entonces Jesús mintió? Y yo creo en Jesús, pero no necesariamente creo en esa declaración. Ahora volvamos a los mandamientos y veamos cómo te irá en el día. Entonces, fíjense, aquí viene este popular, has nacido de nuevo. A mí también me ha preguntado que si yo he nacido de nuevo. Y yo les digo que sí. ¿Saben cuándo yo nací de nuevo? En el bautismo, como nos dice Pablo.
¿verdad? Que hemos nacido de nuevo en Cristo, que hemos muerto en Cristo con el bautismo y hemos resucitado. Y ese es lo que simboliza el rito del sacramento del bautismo cuando entramos y salimos del agua. Morimos con Cristo y resucitamos en una vida nueva. Y cuando Jesucristo dice que hay que nacer de nuevo, dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, en esa cita que ellos están mencionando de Juan 3. Entonces, cuando a ustedes le pregunten, mis hermanos católicos, si ustedes han nacido de nuevo, díganle, sí, yo nací de nuevo en mi bautismo, ya yo nací de nuevo en Cristo. Decir, yo soy nacido de nuevo, no te salva. Y en cambio, en la palabra de Dios muchas veces dice que el bautismo salva. Entonces, no se dejen engañar con esta filosofía barata de que tienes que nacer de nuevo. Y como tú eres católico, entonces estás condenado, no has nacido de nuevo. Este tipo le dice a este señor que está entrevistando que él necesita nacer de nuevo. Así también quitándole el valor, ¿verdad? Y la importancia del sacramento del bautismo, porque para ellos eso no es un sacramento. De hecho, ellos no tienen sacramento, la mayoría, y estos de Living Water te aseguro de que no, porque tienen una fe que llamo yo de Burger King, ¿verdad? Yo llego una noche al templo, me dan un sermón, una predicación full de emociones, con una música, entonces después me hacen pasar al frente y me hacen que haga la oración del pecador, y entonces yo reconozco que soy pecador y que necesito a Cristo como mi único salvador, y entonces ya yo soy salvo. La salvación no es un evento de un solo momento. La salvación, como dice Pablo, hay la gracia, la salvación, hay que cuidarla con sudor y temblor. Entonces, no me voy a extender en la doctrina de la salvación, la justificación, porque vamos a hacer este video muy largo, pero sí les dejo como conclusión de esta parte, es que esta gente que nos quiere engañar a los demás diciéndole que no ha nacido de nuevo, cuando ya nosotros hemos nacido de nuevo a través del bautismo. Ahora vamos a ver, echar un poquitico para atrás para ver qué es lo que dice esta muchacha. Yo creo en eso. Entonces Jesús mintió. Y yo creo en Jesús, pero no necesariamente creo en esa declaración. Ahora volvamos a los mandamientos y veamos cómo te irá en el día del juicio final. ¿Puedes? Hagámoslo. ¿Puedes ser honesta conmigo? Lo seré. ¿Dios es primero en tu vida? Sí. ¿Lo amas con el corazón, mente, alma y fuerzas? ¿Amas a tu prójimo como a ti misma? Sí. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Usarías el nombre de tu madre como una mala palabra? No lo haría. ¿Por qué no? Porque respeto a esa mujer, ¿sabes? Ella me dio a luz, me crió para ser quien soy ahora y nunca haría eso. Pero no respetas a Dios porque has usado ese santo nombre que los judíos piadosos ni siquiera lo pronunciaban porque es tan santo, y lo reemplazas con una palabra que empieza con M. Eso significa usarlo en vano, no darle honor. Entonces no amas a Dios con el corazón, mente, alma y fuerzas. Has roto el primer y tercer mandamiento. ¿Sabes? ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? No te podría decir. ¿Bastantes? Bastantes. ¿Cómo le llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. ¿Has robado algo alguna vez, aunque sea pequeño? Sí, así es. ¿Cómo se le llama al que roba? Un ladrón. ¿Y qué eres tú? Una ladrona. No, eres una ladrona mentirosa. Sí. Yo no creo que le preocupe demasiado si alguien dijera su nombre, ¿sabe? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Blasfemia. No, acabas de romper los primeros 2 de los 10 mandamientos. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no te harás imagen, ya sea con tus manos o tu mente. Patrick, yo hacía eso antes de ser cristiano. Creas un Dios a quien no le importa la blasfemia, pero el Dios de la Biblia dice que la blasfemia es tan grave que incurre en la pena de muerte. Jesús dijo que si miras a alguien para codiciar, ya cometiste adulterio en tu corazón. ¿Has mirado para codiciar? Así es. ¿Has tenido sí. relaciones sexuales antes del matrimonio? Así es. Isabel, este es el resumen, esto es para ti, no es para mí. Yo no te juzgaría, no tengo ese derecho, pero tú me dijiste que es una mentirosa, ladrona, blasfema, fornicaria y adúltera de corazón. Si compareces ante Dios en el día del juicio y te juzgas según esos mandamientos, que la Biblia dice que lo hará, ¿serías inocente o culpable? Sería culpable. ¿Cielo o infierno? Sería el infierno. Yo voy a parar un momentico aquí. Fíjense, yo sé que estas personas no publican a todas las personas, valga la redundancia, que ellos entrevistan. Yo sé que este tipo no publica todo, tiene que hacer una selección de los que le convengan. Porque si este hombre se encuentra un católico medio formado, no lo va a engañar así. Por otro lado, si hubiese sido yo, le pregunto: ¿y qué tal tú? ¿Tú pecas? Porque esta persona se pudo sacarle los pecados a esta muchacha, este tipo.
que me parece un acto demasiado sinvergüenza y falta de respeto, que hasta le pregunte si ha tenido relaciones o que si se ha tenido deseo en su mente hacia otra persona. Y entonces la llama blasfema, adúltera, mentirosa y fornicaria. Como que, y después le dice, no, yo no te estoy juzgando. Claro que la estás juzgando. Y la estás de hecho condenando porque le empezaste a hablar del infierno de una vez. ¿Y qué tal tú? Además que sí, yo soy pecador. Yo le dijera, yo soy pecador y Jesús vino por mí. Por ti no, porque tú no tienes pecado supuestamente. Como tú ya naciste de nuevo, entonces tú no pecas. Eso es mentira, todos somos pecadores y por eso es que necesitamos a Dios. Y Dios lo sabe. Y como Dios sabe que nosotros necesitamos, quiere que nosotros lo busquemos, porque sin Él, sin su gracia, nosotros no podemos luchar contra la tentación y vamos a seguir pecando constantemente. De hecho, cada vez nos va a importar menos pecar si nosotros no ponemos nuestra mirada y la enfocamos hacia Jesucristo y buscamos su gracia. Entonces, esto es un truco psicológico barato para demostrarle a esta persona que no conoce a Cristo simplemente porque es católica y de una vez condenarla al infierno. Usar eso para llamar a la gente a Dios, eso no es lo que Dios hace. Vamos a seguir viendo, a ver cómo termina esto, pero voy a echar un poquito para atrás porque sé que quedó un poquito cortado aquí. Vamos a ver así. Vamos a ver. Fornicaria y adúltera de corazón. Si compareces ante Dios en el día del juicio y te juzgas según esos mandamientos, que la Biblia dice que lo hará, ¿serías inocente o culpable? Sería culpable. ¿Cielo o infierno? Sería el infierno. ¿Te preocupa eso? Sí, así es. Me preocupa a mí, me rompe el corazón. La idea que termines en el infierno. ¿Sabes lo que la Biblia dice que la muerte es en realidad? ¿Qué es? La paga. La paga. ¿Alguna vez has escuchado el versículo bíblico, la paga del pecado es muerte? Sí. La muerte es la paga, es como un juez en un tribunal de justicia. Mira a un criminal atroz que ha violado y asesinado a 3 señoritas, le dice, te ganaste la pena de muerte, esta es tu paga, es lo que mereces. Y el pecado es tan grave ante los ojos de un Dios santo que nos ha dado la pena de muerte. El alma que pecará, esa morirá. Nos ha dado la pena de muerte. Entonces pensamos a la ligera del pecado. Sí, un poco de blasfemia, no puedo evitar usar el nombre de Dios en vano, algunas mentiras de vez en cuando y robar. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hizo Dios para los pecadores culpables? Para que no tengan que ir al infierno, ¿sabes? No. Dios hizo algo maravilloso, pero no lo entiendes. ¿No sabes lo que es? Él sacrificó a su... Hablas de Dios, ¿no? Sacrificó a su hijo. ¿Entiendes las implicaciones legales de eso? Sí. Dime cuáles son. Él nos amó, por Pero eso, ¿sabes? hay una razón para que suceda eso. Para tener vida en la tierra. Bien, permíteme ponerlo de esta forma y dime lo que piensas. Los 10 mandamientos que hemos visto se llaman la ley moral. Tú y yo rompimos la ley y Jesús pagó la multa. Eso es lo que sucedió en la cruz. Por eso dijo consumado es. Isabel, si están en un tribunal y alguien paga tu multa, como las de exceso de velocidad, el juez puede dejarte ir legalmente. Puede decir, estas son muchas multas, pero te vas de aquí porque alguien las pagó. Dios puede legalmente dejarnos vivir, puede quitarnos la condena de muerte porque Jesús pagó la multa con la sangre de su vida y resucitó de la muerte y venció la muerte. Lo único que tienes que hacer para encontrar la vida eterna es apartarte de tus pecados perpetuamente. No juegues a ser un hipócrita, no digas que eres buen cristiano mientras mientes, robas, fornicas, blasfemas. Eso es engañarte a ti misma. Tienes que ser... Fíjense esta mentira. Tú lo que tienes es arrepentirte y dejar tu vida de pecado y ya. Y ya, mágicamente. Yo le hubiese preguntado, dime tú ya no pecas más, le hubiera hacer la pregunta. O sea que tú ya me estás diciendo esto porque tú no pecas más, ya tú te vas para el cielo. En cambio yo no, yo estoy condenado. Qué belleza, ¿verdad? Así de fácil, él está decidiendo en lugar de Dios por la eternidad de esta persona y de todos nosotros. Para ello, nosotros somos uno, estamos perdidos. De hecho, esa es la supuesta motivación de estos videos y de este material. Decirle a los católicos, cuidado, se van a ir al infierno porque ustedes no saben la verdad. Nosotros tenemos la llave del cielo y ellos no tienen la llave del cielo, la tiene Pedro porque Jesucristo se la dio. Pero bueno, vamos a ver qué más le dice, pobre muchacha. Además de las pestañas esas, entonces también tenerse que calar esto que le dijo este tipo. Genuina y luego confía en Jesús como confías en un paracaídas. ¿Sabes lo que es el temor de Dios? ¿Qué es?
La Biblia dice que Jesús fue escuchado por Dios en el que temió. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Lo que he intentado hacer, y lo calificaré, es poner el temor de Dios en ti. Si vas a saltar de un avión y lo harás sin un paracaídas porque pensaste que estarías bien, te colgaría fuera del avión por 2 minutos, ves hacia abajo y te da miedo. Y dices, tengo que ponerme un paracaídas. El miedo es tu amigo, no es tu enemigo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y confía hoy que verás el temor de Dios. Ese que he intentado poner en ti es tu amigo, no tu enemigo, porque eso te conducirá a la cruz, donde dirás, Dios, he estado mintiendo, blasfemando, fornicando y haciendo cosas que sé que están mal. Por favor, perdóname. Hoy pongo mi confianza en Jesús una vez y para siempre, para que mis pecados sean perdonados. Y en el momento que hagas eso, tienes la promesa de Dios que no miente, te dará la vida eterna en un instante como regalo gratuito. Bueno, por eso es que yo lo llamo salvación de Burger King, porque es instantáneo, en un instante. La otra cosa es que él dice, te he puesto el temor de Dios. Mira, ese no es el temor de Dios. Eso es miedo. No es lo mismo el temor de Dios que el miedo. Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla, que así lo entiendo yo y así lo explico. El temor de Dios es no querer ofender a Dios, querer agradarle a Dios. Es lo mismo que pasa cuando uno quiere agradarle a una persona que uno ama. Uno no quiere hacer nada que le ofenda, no quiere hacer nada que le haga daño, y quiere al contrario hacer cosas para agradarle. Quiere lucir bien delante de esa persona. Y de corazón, por supuesto, y no para simplemente tener un premio. Esta persona, el temor de Dios lo que le mete es miedo. Y aunque en la fe católica nosotros reconocemos que está, ¿verdad?, el arrepentimiento de corazón, ¿sí?, que se llama la contrición, que uno no quiere volver a pecar, no quiere volver a ofender a Dios por amor a Dios, que es la perfecta contrición, es el amor, demuestra el amor perfecto, el amor de verdad noble y bueno. Y está una cosa que se llama trición, que es el que cumple los mandamientos, el que trata de vivir una buena vida por temor al castigo, por temor al infierno. Esto no está del todo mal, pero no es el perfecto, porque Dios quiere que lo busquemos porque lo amamos, no por miedo a ir al infierno. Dios quiere que nosotros estemos con Él en la eternidad porque nos ama, y que nosotros queramos compartir con Él la eternidad porque lo amamos, porque queremos cada vez estar más tiempo con Él, tanto que sea eterno, no porque nos conviene, porque si no, no vamos al infierno. Hay un poema que yo estuve investigando, pero que no tiene un autor definido. También se lo adjudican a San Francisco a San Javier de la Cruz, San Juan de la Cruz. Y él dice que te amara aunque no existiese el cielo, y te temiera aunque no existiese el infierno. Buscar a Dios y amarlo y querer complacerlo por lo que Él es, no por un interés o por un miedo. Eso es lo perfecto. Esta persona lo que le metió ahí fue miedo, y él está confundido de que es temor de Dios y que es miedo. Yo creo que él debería decir te metí el terror de Dios, porque entonces, sí, mejor me porto bien porque si no Dios me va a mandar al infierno. No es así, no es así. Esto es una predicación, llamaríamos de pacotilla, una predicación barata. Esa no es el evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir escuchando. Ya va a terminar, gracias a Dios. Tienes que ganártelo, no tienes que merecerlo. Se da porque Él es bueno, no porque somos buenos. A eso se llama asombrosa gracia, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros porque Él nos ama. Él ama nuestras almas. ¿Vas a pensar en lo que hablamos hoy? Lo estoy haciendo, lo haré. ¿Tienes una Biblia? Sí. ¿Cuándo la leíste por última vez? ¿Cuándo la leí por última vez? No te podría dar una fecha. Es una carta de amor de parte de Dios para ti. Cuando te vayas en la tranquilidad de tu corazón, solo confiesa tus pecados a Dios. Dile, Dios, perdóname, para crear un nuevo corazón, y luego confía en Jesús, no en tu bondad, sino en Jesús. Asegúrate que tu fe esté en Jesús y no en ti misma. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Vas a pensar en esto? Lo haré. ¿Puedo darte un libro que escribí? Sí, hagámoslo. La gente me dice, si fuera a hablar a la iglesia católica o a... Bueno, sí, aquí sí hay una moraleja, tenemos que leer la Biblia, fíjense, porque si esta muchacha conociera la palabra de Dios, conociera su Biblia, no lo hubiese engañado así tan fácil.
Eso nos sirve a nosotros para que nosotros veamos lo necesario, que es conocer toda nuestra fe, la riqueza de nuestra fe. Sí, es muy beneficioso también leer la Biblia. Y sí, tenemos que hacer nuestro examen de conciencia, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos decir, ay Dios, pequé, perdóname y ya. Eso lo tenemos que hacer todas las noches. Pero además de eso tenemos que ir al sacramento de la confesión, porque necesitamos el perdón de Dios. ¿Verdad? Necesitamos confesar nuestros pecados y recibir el perdón. Son dos cosas que una sola no basta. Necesitamos las dos. Confesar nuestros pecados y recibir el perdón. Y por eso es que Jesucristo estableció el sacramento de la confesión, que después vamos a hacer otro video acerca de eso. Vamos a terminar de ver qué es lo que sigue. Me imagino promocionando sus cosas, sus libros. Estoy loco por comprarlo para que me enseñe, porque yo no he nacido de nuevo y no estoy salvo según él. Hablar con el Papa, ¿qué dirías? Le diría, déjame en tu balcón por 10 minutos, permíteme predicar el Evangelio al público porque nunca le oyeron decir, es necesario que nazcan de nuevo, como Jesús lo dijo. Y yo no soy anticatólico, amo a los católicos romanos y quiero verlos en el cielo. El catolicismo dice que la Iglesia Católica Romana es el único medio de la salvación. Tiene que pasar por la Iglesia Católica, pero la Biblia dice que Dios es más grande que eso. El que quiera puede venir. Y cuando confías en Jesús eres salva, no por obra sino por gracia. Y eso es... Aquí hay varias cosas. La iglesia sí dice, ¿verdad? En el catecismo, que el magisterio dice que la vía completa, ¿verdad? La plenitud de la salvación se encuentra en la Iglesia Católica. Pero también dice que las denominaciones o profesiones cristianas, o sea, aquellos que creen en Cristo también, no que son los reales cristianos, también tienen parte de esos elementos de salvación, pero no tienen la plenitud de los elementos de salvación. Pero esta persona invita a que se salgan de donde están, de la Iglesia Católica, porque si no, no se van a salvar. Es todo lo contrario. O sea, ellos critican a la Iglesia porque dice, la Iglesia dice que en la Iglesia hay salvación, pero ellos están diciendo lo mismo, que en la Iglesia de ellos es que está la salvación, no en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no niega que las otras profesiones, denominaciones de fe que profesan a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios, que profesan ese Cristo, que creen en ese Cristo, no tengan algunos elementos de salvación. Pero vuelvo y repito, la plenitud está en la Iglesia Católica. Así como él dice, nosotros no estamos cerrándole la salvación a nadie, porque la Iglesia Católica no puede hacer eso. Al contrario, él dice, no, Dios es más grande que eso. Claro, fue él mismo el que instituyó la iglesia para la salvación de nosotros. Entonces, la iglesia lo que está haciendo es la obra que Cristo mandó a hacer porque la voluntad de Dios es que todo hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad, según le dice Pablo a Timoteo. Vamos a terminar esto, porque yo sé que esto se ha hecho muy largo. Este es el mensaje. Les decimos a los católicos, no tienes que ganarte la salvación, solo confía en Jesús. Es tan simple que un niño lo puede hacer. ¿Con qué frecuencia lees tu Biblia? Todos los días. ¿Todos los días? Si la entrada de la palabra de Dios da luz, y seguro que necesitamos luz en estos tiempos de oscuridad. Te di cómo ser libre del miedo de la muerte. Lo estamos experimentando esto ahora mismo, porque mi hija y yo hemos estado hablando de esto. Y creo que él me ha puesto en el lugar donde ya ni siquiera le temo a la muerte en absoluto. Porque tienes fe. Es como confiar en tu paracaídas. Cuando saltas, cuanta más fe tienes en el paracaídas, menos miedo tienes. Este libro fue escrito dirigido a los no salvos. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que a todos nos aflige el miedo a la muerte toda la vida hasta que venimos a Cristo y luego liberta al cautivo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Bueno, en resumen, ellos dicen que nosotros no estamos salvos y sacaron un libro para nosotros. Qué bello, qué corazón tan grande de sacar un libro para sacarnos a nosotros los católicos de la condenación del infierno, seguro que sí. Y además de eso, por supuesto, dice que la salvación no es por obras, sino por fe. Y en ninguna parte de la Biblia dice que es solo por fe, tampoco dice que es solo por obras, pero de la salvación... con respecto a la obra y la fe, tengo que hacer otro video a ver si podemos profundizar un poquito en eso. Bueno, por ahora yo voy a terminar con esta reacción a este video. Les confieso que me ha costado mucho hacerlo por factores de tiempo, porque son muchas mentiras, muchas falsas acusaciones que hacen en este video, y que me motivó a hacerlo fue primero esta persona que me lo pasó.
y después dije, bueno, sería más conveniente hacer esto y publicarlo para cualquier otra persona que haya sido objeto de este tipo de ataques y que quieran derrumbar su fe, quieran sembrar duda. Mire, cuando yo veo esto no puedo evitar ver el ataque de Satanás. Y no quiero satanizar a los hermanos separados, pero es que el demonio también le hizo así a Cristo. Si eres el Hijo de Dios, quieres sembrar duda. Igual que en el Edén, ¿qué le dice a Eva la serpiente? Le dice, o sea que Dios no les permite comer de ningún fruto del jardín. Y después le dice, no es que se vayan a morir. Cuando Eva le dice, no, el único fruto que no podemos comer es el fruto del árbol del bien y el mal. Y él les dice, no es que se van a morir, es que Dios no quiere que ustedes sean como él. Esa es la obra de Satanás, ponernos dudas, sembrarnos dudas, hacernos dudar de lo que nosotros creemos, del concepto que nosotros tenemos de Dios. Y eso no está bien, no debemos hacer eso. Yo vuelvo y repito, yo respeto cualquier creencia mientras no se metan con nuestra fe. Mientras no nos ataquen y nos digan mentiras con lo que nosotros creemos. Nosotros no tenemos por qué permitir que otras personas, ¿verdad?, nos ataquen nuestra fe, sobre todo si son con mentiras, con falsedades. Bueno, después de este largo video, los invito a que otra vez a que profundicen sobre su fe, conozcan más sobre la fe católica, que es hermosa, porque es la iglesia que fundó Cristo y es por eso que yo soy católico. El por qué católico es porque es la iglesia que fundó Cristo y es ahí donde Cristo quiere que yo me salve y que todos nos salvemos, porque si no, no lo hubiese fundado, si no, no nos hubiese dado la Eucaristía ni los sacramentos, si no nos hubiese dado tanta gracia, si no nos hubiese dejado la palabra de Dios, que es un libro católico, por cierto. Entonces, bueno, los dejo, espero que les sirva, Dios los bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Un abrazo, hasta luego.